Bienvenidos a Click and Drive. El tema de hoy es mecánica y sistemas de seguridad. La parte importante es la segunda, ¿vale? Sistemas de seguridad, así que nos vamos a centrar más que nada en esto. Mecánica, ya veréis que van a hacer pues 4 preguntitas contadas, vamos a destacar las más importantes y el resto lo veréis en los test. En cuanto a los elementos de seguridad del vehículo, tenéis que saber que se dividen en dos bloques. El bloque de seguridad activa y el bloque de seguridad pasiva. Hay que saber bien qué es cada cosa. La seguridad activa también se llama seguridad primaria porque engloba todos aquellos elementos que tienen la finalidad de evitar que se produzca un accidente. La palabra clave es esa, evitar. Por ejemplo, el freno. Si hay un obstáculo en medio de la vía, yo frenando evito el accidente. Yo girando el volante evito el accidente. ¿Lo veis? En cambio, los sistemas de seguridad pasiva o secundaria, que lo veremos más adelante, tienen la finalidad de reducir los daños corporales. En caso de que se produzca el accidente, pues entra en juego estos elementos de seguridad pasiva. Ahí tenemos el cinturón, el airbag, la carrocería del vehículo y por ese motivo, como vienen en segundo lugar, también se llaman elementos de seguridad secundaria. Así que vamos a hablar primero sobre la seguridad activa. En primer lugar está el sistema de dirección, el volante. Antiguamente, la transmisión de la fuerza del sistema de dirección a las ruedas era directa, ¿de acuerdo? El motor no jugaba ningún papel, así que para poder girar un volante de un vehículo que pesaba a lo mejor 1,5 toneladas, pues teníais que estar muy fuerte para girar. Y con el vehículo parado, casi imposible, teníais que estar siempre un poquito en movimiento. Más adelante salió la dirección asistida, que ahí sí que entra en juego el motor. A través de normalmente una bomba hidráulica, pues el motor nos ayuda a girar. Nosotros con la mano le decimos hacia dónde hay que girar, pero realmente es el motor quien hace esa fuerza. Por eso se puede girar con el dedo pequeño, ¿de acuerdo? Pero esto era peligroso a altas velocidades, porque si por ejemplo nos asusta una abeja, una mosca o algún insecto, pues a altas velocidades, al asustarse y al girar bruscamente el volante, se podía producir un vuelco. Así que finalmente salió la dirección asistida progresiva, que significa que a bajas velocidades es muy fácil manipular el volante, incluso con el dedo pequeño se puede, como hemos dicho, pero a altas velocidades la dirección se vuelve más rígida, cuesta más girar precisamente para evitar estos riesgos. Así que si os preguntan en qué consiste la dirección asistida progresiva, nosotros tendremos que saber que es la B. A mayor velocidad la dirección es más dura. Vamos a hablar ahora sobre el sistema de alumbrado. Las luces también han sufrido una evolución a lo largo del tiempo. Primero, habían las lámparas convencionales o halógenas, ¿sí? Son lámparas incandescentes, es decir, lámparas que se trata de una bombilla de cristal donde dentro hay un tipo de gas que es el argón y un filamento metálico. Al aplicar temperatura a este filamento de metálico se pone al rojo vivo y combinado con este gas hace el puff, esa luz un poco amarilla. Más adelante salieron las luces de xenón o de descarga de gas que funcionan distinto. Es simplemente una lámpara donde dentro hay un gas que se llama xenón y al aplicar electricidad, no temperatura sino electricidad, se produce una luz blanco-azulada mucho más intensa. Esta nueva luz trae muchos beneficios, por ejemplo, la intensidad lumínica es superior, como no se aplica temperatura y no se pone al rojo vivo ningún filamento metálico, no se puede fundir, su duración es prácticamente ilimitada, ¿de acuerdo? Y bueno, esta luz se parece más a la luz natural, fatiga menos a los ojos. Y en contra es que es más cara y si tenemos algún choque y hay que repararla, tenemos que ir a un taller especializado. También nos van a preguntar que qué son las luces adaptativas y aquí nos ponen una respuesta muy tentadora que son luces que se adaptan a la luminosidad de la vía. Pues esa respuesta es la mala, pero claro, es tentadora porque luces adaptativas se adaptan a la luminosidad de la vía, tiene sentido, pero no. Las luces adaptativas son luces que giran en función de cómo gira el volante. Si os fijáis en esta imagen, este vehículo está tomando una curva a la izquierda
y tiene las luces de cruce. Si estas luces de cruce fueran rígidas, realmente estaría enfocando más o menos lo que vemos con el cursor, hacia aquí y hacia aquí. Pero sin embargo vemos que la inclinación cambia un poquito a la izquierda para ver exactamente lo que nos importa, ¿no? Lo que pasa en esta curva. Por ese motivo son luces adaptativas, porque giran en función de cómo gira el volante. Vamos a ver ahora el sistema de frenado. Hay que pensar que para frenar es como un juego. Hay que intentar frenar lo máximo posible, pero sin pasarse, porque si me paso de intensidad de frenado, las ruedas se pueden bloquear. Y a mí no me interesa eso, porque cuando se bloquean las ruedas, la distancia de frenado aumenta. Y claro, si yo tengo que frenar, quiero frenar con la menos distancia posible. Así que habrá que apurar al máximo, pero sin pasarse. Para ir bien, cuando haya que hacer una frenada tenemos que darle presión al freno, y si vemos que nos pasamos, retiramos un poquito de presión al freno. Y después le volvemos a dar un poquito de presión. Y después, antes de pasarnos, retiramos un poquito el pedal y vamos haciendo este juego. Así se va a conseguir frenar con el mínimo espacio posible. Como eso es complicado y cuando frenamos no lo pensamos, la mayoría de vehículos tienen ABS, que es un dispositivo electrónico que realiza esta función por nosotros. Así, mientras nosotros, si lo hacemos bien, podemos retirar y presionar el pedal del freno unas 6 veces por segundo, el ABS lo puede hacer unas 36 veces por segundo. Así que fijaos si optimiza esta distancia de frenado. Así que, si nos preguntan ¿cómo hay que realizar una frenada de emergencia? Pues la cosa va a cambiar si tenemos ABS o no, ¿de acuerdo? Si no tenemos ABS, es ir haciendo el juego del pedal. Y si tenemos ABS, hay que pisar el pedal hasta el fondo. Después nos ponen otra pregunta, un poco puñetera, que es la siguiente. ¿Qué función principal tiene el dispositivo ABS? A. Evitar que las ruedas se bloqueen. B. Mantener la dirección del vehículo. O C. Reducir la distancia de frenado. Según lo que yo acabo de explicar, seguramente la respuesta que diríais vosotros es la C. Reducir la distancia de frenado, o mejor aún, evitar que las ruedas se bloqueen. Bien, pues tanto la como la C son las malas. La buena es la B, mantener la dirección del vehículo, porque el ABS básicamente se inventó para que las ruedas delanteras no se bloqueen, porque si se bloquean las ruedas delanteras perdemos la trayectoria del vehículo, perdemos el control del sistema de dirección, ¿lo ves? Y si evitamos que las ruedas se bloqueen, ¿qué conseguimos además? Reducir la distancia de frenado. ¿Ves que es un juego en cadena? Pero la función principal del ABS es esta, mantener la dirección del vehículo. Vamos a ver ahora el neumático. El neumático, sin ninguna duda, es el elemento más importante del vehículo. Es el elemento que está en contacto con el suelo. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos acelerar, frenar, girar, al fin y al cabo, es la rueda quien lo va a hacer. Así que hay que tener mucha cura de este elemento. Hacer revisiones periódicas, que no haya deformaciones, que no haya cuerpos insertados allí, que tenga una buena profundidad de ranuras, una buena presión de hinchado, etcétera, etcétera. Es el elemento que hay que cuidar más. En cuanto a la profundidad de las ranuras de los neumáticos, tenéis que saber que el mínimo obligatorio es de 1,6 milímetros y como aún así es peligroso, se recomienda que no se circule con una profundidad de ranura inferior a 2 milímetros. ¿Para qué sirven la profundidad de las ranuras? Pues bien, sobre todo sirve para garantizar una buena adherencia en caso de que la calceta esté mojada. Si tenemos unos buenos neumáticos, para ir bien, cuando la rueda pase encima del charquito, esa agua va a entrar en las ranuras de los neumáticos y después de ahí va a salir proyectada en forma de polvo. Si resulta que hay demasiada agua, el estado del neumático está mal, vamos con exceso de velocidad o pesamos poco, se va a generar una película de agua entre el neumático y el pavimento y eso va a generar el efecto aquaplaning, es decir, que el neumático va a resbalar por el suelo y eso es lo que no nos interesa. Para evitar eso, una buena medida es
estado del neumático, conservar esta profundidad mínima de las ranuras. Aparte de esto, tenemos que saber que la presión de hinchado es muy importante. Fijaos que el neumático es como un globo y para ir bien la presión de hinchado tiene que ser la que diga el fabricante. De esta forma conseguimos que toda la banda de rodadura del neumático entre en contacto con el pavimento. Conseguimos la máxima adherencia posible y ese neumático se va a desgastar tal cual ha sido diseñado. En el momento que hay demasiada presión, fijaos que se va a hinchar este neumático y se va a hinchar justamente de esta forma. El centro se va a expandir. Así que básicamente va a entrar en contacto con el centro. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que se va a desgastar prematuramente esta parte del neumático y aparte tendremos menos adherencia. Y si fuera al revés, que hay demasiada poca presión, pues la parte central del neumático se va a enlizar, como vemos aquí, así que básicamente va a entrar en contacto con los hombros del neumático, así que se va a desgastar prematuramente por los laterales. ¿Qué pasa entonces? Pues resulta que tenemos menos adherencia, se va a desgastar antes por los laterales y además gastaremos más combustible. Nos van a preguntar cosas como si el neumático está demasiado hinchado, se desgastará, pues más por el centro. La respuesta es la correcta. Vamos a ver el sistema de suspensión, la amortiguación. Esto es importante porque proporciona estabilidad del vehículo y confort, es decir, ir cómodos. Esto de la estabilidad es muy importante. Fijaos en este eje de ruedas. Resulta que va circulando y de pronto se encuentra un relieve. Gracias, en este caso de este muelle, cuando el neumático entre en contacto con este relieve, esta rueda va a deslizarse hacia adentro y una vez pase el relieve, la misma fuerza del muelle lo va a tirar hacia adelante. De esta forma se consigue que el neumático siempre esté en contacto con el suelo. A eso se refiere la estabilidad. Como el sistema de suspensión tiene un desgaste muy progresivo en el tiempo, a veces cuesta darse cuenta de que está desgastado, así que podemos darnos cuenta a través de indicadores. Y aquí vemos dos muy útiles. Si resulta que cuando frenamos el culo del vehículo tira hacia adelante y además hace el ruido ñe, o al revés, cuando aceleramos el morro del vehículo va hacia adelante y se escucha el ño, es que el sistema de suspensión está en mal estado, hay que revisarlo. Aparte, hay efectos secundarios negativos como que se aumenta la distancia de frenado. Otro indicador es que si nosotros de noche observamos que las luces van bailando, es probable que el problema sea la suspensión también. Y esto además es peligroso porque puede provocar deslumbramientos. Entramos ahora en el bloque de seguridad pasiva, que hemos dicho que son todos aquellos elementos de seguridad que tienen la función de reducir los daños corporales. Y aquí tenemos, primero de todo, el cinturón de seguridad. Si nos preguntan cuándo tenemos que llevar el cinturón, nosotros tenemos que decir siempre. A no ser que esa persona sea de menos de 135 centímetros de altura, porque en cuyo caso seguramente la cinta torácica le va a ir por el cuello y eso es peligroso. Pero en principio hay que llevarlo siempre. Lo que pasa es que hay excepciones y en el examen les encanta preguntar sobre estas excepciones, así que hay que tenerlo muy claro. En esta diapositiva fijaos que las he dividido en dos grupos, el grupo rojo y el grupo de color naranja. Están divididos en dos grupos porque el rojo afecta tanto dentro como fuera de poblado y el naranja solo dentro de poblado. Tanto dentro como fuera están exentos todas aquellas personas que maniobren marcha atrás como maniobra complementaria de una parada, estacionamiento o incorporación a la circulación. Esa persona se tiene que mover, así que el cinturón le puede molestar, se puede bloquear, ¿de acuerdo? Así que es mejor que se lo quite y pueda maniobrar bien. Por eso están exentos. Y por otro lado también están exentos si disponen de un certificado médico. En caso de las excepciones dentro de poblado tenemos los conductores de taxi cuando estén de servicio, las personas que se destinan a hacer una sucesión de carga y descarga, transportan paquetes de un sitio al otro, pues si resulta que tienen que hacer paradas sucesivas, no vale la pena ir poniéndose y quitándose el cinturón, ¿de acuerdo? Directamente lo llevan sacado y ya está.
Después también están los conductores y pasajeros de los vehículos de emergencia. Y por último, los acompañantes en las clases de aprendizaje de la conducción, es decir, el profesor práctico, el examinador, etc. Nos pueden preguntar también acerca de las embarazadas. Fijaos en esta pregunta. ¿Están exentos de llevar el cinturón de seguridad? A. Los conductores que den marcha atrás para estacionar. B. Las embarazadas. C. Los conductores de taxi. Bien, nos puede parecer que las embarazadas, como tienen la barriga frágil, están exentas de llevar el cinturón, pero resulta que la banda abdominal no va a tocar el feto, va a pasar por encima de los huesos de la cadera, así que no le va a afectar. Las embarazadas están obligadas a llevar el cinturón de seguridad, y si alguna de ellas está exenta, no es por el hecho de estar embarazada, sino porque dispone de un certificado médico. Así que esta la descartamos, esta no puede ser la correcta. Después estamos entre la A y la C. Bien, la C no es porque dice los conductores de taxi, claro, no especifica que sea dentro de poblado, así que tenemos que entender toda la generalidad de casos. Por eso es mala, la correcta sería la A. Por otro lado, nos pueden hacer preguntas sobre las pinzas. Para que esta mujer esté cómoda, ha generado una holgura del cinturón en la banda abdominal a través de esta pinza. Bien, pues podemos imaginar que si hubiese un accidente esto es muy peligroso, así que las pinzas están prohibidas. Hay que conocer qué significa el efecto submarino. El cinturón tiene la función de retener el cuerpo en caso de que haya un accidente. Resulta que si llevamos un cojín, una toalla, una funda, un abrigo o un vestido voluminoso, o sobre todo si tenemos una mala postura inadecuada, va a aparecer este fenómeno, que significa que el cinturón, en vez de retener el cuerpo se va a deslizar hacia abajo y no va a hacer nada el cinturón. Vamos a ver el airbag. El airbag, el más típico, es el que está en el volante. En caso de accidente, pues se va a desplegar. Para que sea eficaz, se tiene que desplegar muy rápido, así que lo va a hacer a una velocidad de 300 km por hora. Si nos pilla hinchándose es muy peligroso, porque imaginaos que voy a 100 km por hora, tengo un impacto, así que el vehículo tiene una inmovilización brusca. Mi cabeza aún se está desplazando a 100 km por hora hacia adelante, y resulta que mientras se desplaza hacia adelante, el airbag se hincha en sentido opuesto a 300 km por hora. La diferencia de velocidad es tremenda, así que es muerte instantánea. Para evitar eso, hay que respetar una distancia respecto al volante. La distancia mínima es de 25 centímetros. Menos de 25 centímetros, súper peligroso. 25 centímetros, un poquito peligroso. Más de 25 centímetros, ya está mejor. Para evitar este riesgo. Y después hay que saber que, además, se debe complementar con el cinturón de seguridad. También nos van a hacer preguntas acerca del reposacabezas, y no es un elemento para estar cómodo, es un elemento de seguridad importantísimo, porque cuando hay un impacto, aunque sea frontal, la cabeza se va a desplazar hacia adelante, pero después va a rebotar hacia atrás. Si no tenemos el reposacabezas, esa persona se puede desbocar, así que gracias al reposacabezas va a retener la cabeza para evitar eso. Y si tenemos alguna lesión, aún será una cervicalgia, una lesión leve. Para evitar un impacto muy brusco con la cabeza, en el reposacabezas, hay que respetar una distancia de seguridad. Si entra en contacto con el reposacabezas es perfecto, pero si nos molesta y queremos cierta distancia, el tope son 4 centímetros. Más de 4 centímetros, peligroso. 4 centímetros, bien. En contacto, perfecto. Además, el reposacabezas se debe regular. Tenemos que saber que la parte central del reposacabezas tiene que quedar a la altura de los ojos, de manera que la parte superior de nuestra cabeza entre en contacto en la parte superior del reposacabezas. Ahora vamos a ver un poquito de mecánica, que vais a ver que es muy poquita cosa. Nos van a hacer preguntas muy generales, como la siguiente. ¿Cuál es la primera fase del motor? Pues tenemos que saber que en un motor normalmente hay 4 fases. La admisión, donde por succión, cuando baja el pistón, entran los componentes, que son el combustible y el comburente. El combustible puede ser diésel o gasolina, y el comburente siempre es aire, el oxígeno. Cuando entran estos
dos elementos, el pistón sube, comprime esta mezcla y entonces se genera una fuerza. En los vehículos de gasolina eso se consigue a través de una chispa, y en los vehículos diésel esto se consigue a través de una compresión exagerada, de manera que la mezcla aumenta de temperatura y ella misma se autocombustiona. Por eso se llama fuerza. Pero si es gasolina será explosión y si es diésel será combustión. ¿De acuerdo? Y por último, los gases residuales que quedan por ahí sale por la válvula de escapamiento hacia el tubo de escape, a la cuarta fase, expulsión. ¿Cuál es la segunda fase de un motor? Pues bueno, la compresión. Pregunta de examen. También nos pueden preguntar lo siguiente: ¿a qué es debido si sale humo negro por el tubo de escape? Humo negro. Bien, pues aquí hay que pensar que es combustible mal quemado. Son euros que salen por ahí. Es malo, estamos perdiendo dinero. ¿Por qué? Pues porque no se puede combustionar todo el combustible, no se aprovecha bien y sale por ahí. ¿Por qué pasa eso? Pues bien, o porque hay un exceso de combustible o porque falta aire. Tenemos que pensar que es como una hoguera, ¿no? Si tenemos troncos y ponemos papeles para encender los troncos, pues se va hirviendo la llama, entonces podemos pensar, ostras, yo quiero más llama, así que le voy a poner 3 troncos más. Y aún así sale llama. Y después decimos, pues quiero más llama. Y al ponerle otro tronco, pues resulta que desaparece la llama y empieza a salir ese humo negro. Bueno, humo gris más que nada. ¿Sí? Le falta respirar esa hoguera. Le quitamos un tronco y vuelve a salir la llama. Pues con el coche pasa lo mismo. Si resulta que en la cámara de combustión hay demasiado combustible, pues no se va a poder quemar todo, ¿de acuerdo? O si el filtro de aire está obstruido y no puede entrar todo el oxígeno que es necesario, pues pasa lo mismo. Así que si nos preguntan por qué puede ser que salga humo negro, la respuesta más habitual es que el filtro del aire esté obstruido. También nos van a hacer preguntas acerca de la batería. Generalizando mucho todos los casos de las baterías, podemos decir que hay de dos grupos: las baterías que requieren un mantenimiento y las que no. Las que requieren un mantenimiento significa que tienen un electrolitro, que es un depósito de agua destilada que tiene una válvula abierta. Con el paso del tiempo esa agua va desapareciendo, se va evaporando, así que cuando está por debajo del mínimo habría que añadir agua destilada, ¿verdad? Nos van a preguntar, ¿qué vamos a añadirle exactamente? ¿Agua destilada? ¿Agua destilada y aceite con algún colorante? ¿O agua destilada y ácido sulfúrico? Bien, si es un depósito de agua destilada, nosotros lo que le vamos a añadir es solo agua destilada. Esa es la respuesta correcta. Y las baterías sin mantenimiento es exactamente lo mismo, pero que no tienen este electrolito. Bueno, es decir, sí que lo tienen, pero está herméticamente sellado todo, es decir que esa agua no se va a poder evaporar. Así que no hace falta ningún tipo de mantenimiento de ese tipo. Aún así, tanto unas baterías como las otras tienen unos bornes, un borne positivo y un borne negativo. Hay que procurar que siempre estén limpios y bien engrasados con una especie de vaselina para poder prevenir la corrosión. En cuanto al sistema de lubricación, el aceite, ¿cómo se debe comprobar el nivel de aceite? Bien, pues lo vamos a hacer a través de una varilla. Vamos a sacar la varilla del vehículo y como estará toda sucia, la lavaremos y la volveremos a añadir en el depósito de aceite. Y después la sacaremos y nos dirá el resultado. Pues hay aceite hasta aquí. Lo que pasa es que hay que saber que si el motor está caliente, nos va a dar error esa cantidad, porque los líquidos cuando se calientan se expanden, se dilatan, así que me daría más resultado de lo que realmente sería. No podría ver el nivel de aceite si el motor está caliente, tiene que estar en frío necesariamente. Y lo mismo pasa con la pendiente. Si hay pendiente, el aceite va a recular hasta un extremo del depósito y si saco la varilla a lo mejor me da que está vacío. Y no es verdad, es que el aceite se ha desplazado. El terreno tiene que estar lleno. Así que en conclusión, motor frío y terreno llano. También nos van a preguntar que cómo debemos hacer para cambiar el aceite. No comprobar el nivel, sino cambiar el aceite.
Pues en ese caso hay que procurar que el motor esté caliente, porque con la temperatura los aceites son más fluidos y van a salir más fácilmente por el agujero. Otras preguntas que nos pueden hacer es ¿por qué sale humo blanco o azulado por el tubo de escape? Bien, si estamos en el tema del sistema de lubricación, algo tendrá que ver con el aceite. Y eso es porque hay una fuga de aceite que va a la cámara de combustión, así que se quema demasiado aceite. Y al quemarse, por el tubo de escape sale este humo blanco azulado. Tenemos que detectar la fuga porque no nos podemos quedar sin aceite. Podríamos estropear el motor.